Bueno, me tocó hablar de ideología y justicia. Y de alguna manera mis devaneos teóricos comenzaron por plantearme, bueno, empiezo con letra así, sigo con Marx, voy a Althusser y digo, qué aburrido. Qué aburrido todo eso a esta altura del partido y en este tipo de auditorio que está esperando de alguna manera otra cosa. Tal vez esto sería tarea para un politólogo sueco con un decano en Estocolmo, pero yo no soy sueco ni tengo decano y mucho menos una becaria en Europa, que sería lo más interesante de todo. Bueno, pero la cuestión entonces es que lo que sí no quiero dejar de resaltar es que nuestro gran Carlos Cosio ocupó los postreros años de su vida en una nociología del error que era justamente el estudio de la ideología, de la decisión judicial, cosa que toman autores muy modernos y contemporáneos norteamericanos como Duncan Kennedy cuando se refiere justamente a la tarea de los jueces y a cómo los jueces aplican derecho. Paso también por alto toda una generalizada opinión académica, Julia Kristeva, por ejemplo, que dice que las nuevas generaciones ya no tienen ideales, porque ya nadie propone ideales, y que entonces, afortunada o desafortunadamente, ya nadie cree en el Che Guevara, sino que esos ideales, esos valores han sido reemplazados por otros valores tóxicos, ¿no?, que vienen con el consumo y el afán de pertenencia y este otro tipo de cosas. Pero esto no es una tribuna donde haya que validar posiciones teóricas, sino que estar en justicia legítima en este momento histórico es de alguna manera estar en un puesto de lucha por una justicia mejor. Y entonces un puesto de lucha por una justicia mejor implica necesariamente no perderse en teoría, sino más bien concretar en acciones prácticas. Me quedo entonces para decir que ideología no es algo que elijamos tener o no tener, sino que tenemos. Porque es algo así como un par de anteojos, y el par de anteojos nos permite ver la realidad. Y la realidad se modela de acuerdo a los anteojos que tenemos. Y esto es la ideología. Y la pregunta que nos tenemos que hacer en una tribuna como esta es ¿dónde compraron los anteojos los jueces? Yo me acuerdo de dos ejemplos claritos, uno de Calamandrei, cuando habla de los caminos, cuando él hereda el estudio de su padre y abre el cajón de un escritorio y encuentra una libretita negra, y en la libretita negra estaban por orden alfabético todos los jueces de la región y estaba prolijamente anotado quiénes eran los padres, quién era la mujer, de qué club de fútbol eran, a qué peluquero iban, qué sastre los vestía, y le había puesto como título Los Caminos, ¿cierto? O sea, los caminos para llegar a algún lado. Y me acuerdo de un destacado procesalista penal que no puedo nombrar, que fue profesor nuestro ya en las décadas del 60, que decía, miren, es muy fácil determinar qué pena se le va a aplicar a un delincuente en determinado delito, porque depende eso de cómo me levante yo, de cómo me desayuno a mi mujer, de la manera en que tenga planchado el pantalón, y entonces de acuerdo a eso le pondremos unos añitos más y unos añitos menos. Y esto es, tengo contemporáneos, la gerontocracia militante, como dijeron algunos, con mucha mala fe, tengo algunos compañeros que dan testimonio, pueden dar testimonio de esto. ¿Cómo se adquiere la ideología? Fundamentalmente la ideología se adquiere a través de dos tipos de educación. La educación, todos sabemos, es un control social. El control social más fuerte que existe dentro de un conjunto determinado. Por eso Sarmiento se preocupaba tanto por la educación. Porque él sabía que controlando la educación controlaba la sociedad. No era un afán exclusivamente... No era nada más que tener un afán teórico por la educación, sino que justamente el tema estaba ahí, metido ahí. Entonces, obviamente, la mayor parte de los jueces tienen, coincido con el panel anterior, tienen una ideología de clase, fundamentalmente porque todos ellos son de clase media baja, clase media alta, pero en general de clase media, y pertenecer a la clase media tiene un rasgo, una marca identitaria que los hace pasibles de incurrir en todas aquellas sonceras nacionales que señalaba Gabriel. Especialmente las que se refieren al medio pelo, como corresponde.
¿Cuál es y este medio pelo es un condicionamiento muy importante, porque provoca un individualismo muy fuerte, un fuerte desconocimiento de la solidaridad y de la cooperación, que son formas de vida, y además tienen un terrible temor de que los que están abajo puedan acceder a ellos, una feroz envidia a todos los que están arriba. Esto termina entonces con una posición fuertemente conservadora en lo político, que incluye todos los rasgos del conservadurismo reaccionario. Vale decir, una fuerte dosis de egocentrismo, con minusvaloración de la mujer y del resto de las minorías sexuales, y se va plasmando una ideología que inevitablemente va a llevar a determinadas consecuencias, algunas de las cuales señaló recién el doctor Palermo. Pero además de esta pertenencia de clase, no de asimetría, sino de esta pertenencia de clase, viene después la educación sistemática. El futuro juez entra en la escuela, primaria y secundaria, y se exacerban estos estereotipos conservadores, ya que se centran en éxitos que se consiguen en base a estudio memorístico y a logros individuales. Jamás está presente la cooperación, jamás está presente la creatividad, jamás está presente la comprensión, jamás está presente el estilo crítico, salvo excepciones. Pero por suerte, después viene la facultad. Y en la facultad se potencia todo. Soy docente en la facultad, o sea, yo critico a los jueces porque formo parte del conjunto, critico a los docentes universitarios porque hace más de 40 años que soy profesor de la... salvo unas terribles vacaciones obligatorias que me hicieron tomar entre el 74, yo fui uno de los primeros echados, entre el 74 y el 84, hace más de 40 años que enseño. Y entonces me refiero básicamente a la enseñanza del derecho en las facultades públicas, en las universidades públicas, que son las que me interesan, porque son las que tienen que formar intelectuales públicos, son las que tienen que formar gente dedicada a servir a los demás. No me importa la enseñanza privada donde hay que formar juniors de grandes estudios. Me interesa la universidad pública, que es donde hay que formar a la gente que realmente debe ser formada, en la gente que debe, como debe ser formada. Y yo no voy a señalar las concreciones y por supuesto voy a dejar a salvo grandes excepciones, pero no puedo dejar de señalar las omisiones que tiene la enseñanza de grado en el estudio del derecho, que llevan a consolidar esta ideología espantosa que suele tener el Poder Judicial como clase y que hace que se hayan creado reactivamente organizaciones como la nuestra, donde tratamos de salir de este marimán. Por lo pronto, la forma de enseñar y aprender, es decir, enseñamos y aprendemos exactamente. Yo tengo la desgracia de tener abuelo abogado, padre abogado, hijos abogados y hasta nietos que están por recibir de abogados. Bueno, la manera que estudia mi nieta y la manera que estudiaba mi abuelo en 1913 era la misma. Ahora hay computadoras, pero no se usan para la enseñanza, vale decir, se prescinde de cualquier medio técnico, se sigue utilizando el mismo aparato memorístico, tratando de valorizar esa porción más estúpida del cerebro que es justamente la memoria. Porque este telefonito tiene mucho más memoria que cualquiera de nosotros. Bueno, esto por supuesto, se exige el estudio de códigos y de leyes casi de memoria, dándose la estúpida paradoja de que hay alumnos que estudian códigos que el día que se reciban van a estar derogados. Entonces, salvo que estemos con la paradoja, salvo que estemos de acuerdo con la paradoja de aquel profesor de la Universidad de San Marcos Lima que una vez en un congreso de filosofía del derecho dijo: no, yo enseño quiebras, pero enseño quiebras por la ley vieja, porque era mucho mejor que la nueva. Es absolutamente igual, por la ley nueva, por la ley vieja. Por supuesto, ni hablar de la falta de incentivación del espíritu crítico. Es decir, no hay alumno de la universidad pública argentina que tenga menos espíritu crítico que el de derecho. El alumno de derecho cae entonces en el peor de los positivismos, es decir, que es buena la ley porque está. El positivismo que ni siquiera Kelly se le imaginó, porque Kelly se la ley, claro, es el peor de los positivismos, según decía en su momento Obvio. Pero ¿qué se omite en la enseñanza de la Facultad de Derecho? Bueno, entre las miles de cosas que se omite estudiar legislación tributaria para evitar diseñar modelos normativos no regresivos de imposición. Se silencia absolutamente el funcionamiento de la Constitución de 1949. Hay un silencio absoluto.
que ocurrió, que se aplicó entre 1945 y 1955, como si hubiera habido un extraño agujero negro normativo en esa época, y esto no contara para nada. Pero sí, como decía recién la primera panelista, se estudian sesudamente las acordadas de la Corte, especialmente la del 30, con cita de Constantino, como si esto fuera realmente un apoyo doctrinario importante. Nadie explica en derecho público, en derecho constitucional, los desajustes que se producen entre una constitución modelada bajo el espíritu norteamericano y un derecho administrativo franco-español, que se llevan a las patadas y que producen, por ejemplo, estos desajustes en el caso del federalismo, que a nadie se le ocurre estudiar porque como todo viene digerido y dado, entonces seguimos haciendo las mismas cosas. Ni hablar, recién habló muy bien el juez civil, pero ni hablar de las omisiones en derecho civil. Yo casi me agarro un infarto prematuro cuando vi que mi nieta estudiaba parte general por Jambí. ¿Y dónde está la identidad de género, la persona, la identidad? ¿Qué va a decirnos Jambí de todo esto? O sea, son cosas que realmente, y me imagino que lo mismo va a ocurrir en familia y mucho peor va a ser en contratos. No se explica para nada, pese a que hay una materia entera que se llama derechos reales, una materia entera, un civil entero, pero nunca se explicó la función social de la propiedad adecuadamente. No se explican los bienes comunes. Sin advertir que es mucho más importante para la integración comunitaria cuidar una plaza, un monumento, cualquier cosa, que toda la retórica que pueda hablar, que pueda decir el profesor o el titular de cátedra acerca de un elemento cualquiera de la propiedad privada. Ni hablar del derecho comercial, porque ahí ya es patente. Primero que los abogados son todos los seniors, ya no los juniors, de los grandes estudios. Resulta tal que la solución de todos los problemas del derecho comercial siempre pasa por el que tiene más, no por el que tiene menos. Se abandona al cliente del banco, se abandona al cliente de la telefónica, se abandona al consumidor, por más que la Constitución le ponga reparos. Pero hay una situación real de abandono, especialmente en la gente vulnerable, porque a lo mejor uno la sigue porque tiene tiempo, porque tiene ganas de molestar, pero hay gente que no puede, está es justamente lo que hablaba hoy Granowski del paciente. El paciente no puede perder su vida en una telefónica haciendo un reclamo porque le cobraron 50 pesos de más y se lo siguen cobrando. En consecuencia, bueno, ni hablar del tema de las quiebras, ni hablar del cuidado de los grandes fallidos, ni hablar de la falta de cuidado de los trabajadores, ni hablar de las fábricas recuperadas. No quiero tampoco mencionar las omisiones en derecho intelectual, derecho de patentes y derecho de marcas, donde ahí están los seños de eso, de los estudios, que además son los que escriben los libros de patentes y marcas, y que además los jueces aplican de acuerdo a esos libros que son de los tipos que litigan ahí. Estos son los jueces sin ideología, estos son los jueces incolutos, estos son los jueces que no jamás aceptarían el llamado telefónico de nadie para que un congreso puede ser, pero jamás aceptarían un llamado telefónico de nadie. La Corte ha dicho que hay dos políticas públicas, que son la política del ambiente y la política de los derechos humanos. Sin embargo, no replica el estudio de las facultades de derecho. Me tengo que referir con tristeza a lo mismo que decía Palermo recién respecto a la política de derechos humanos. Nuestras cátedras de derecho penal están plagadas de amanuenses porque son pagos por fundaciones dudosas que no solamente no enseñan lo que ocurre en los juicios de lesa humanidad, sino que denostan de los juicios de lesa humanidad. Porque dicen que se condena sin pruebas, porque dicen que no se aplica el debido proceso, porque dicen que no se fundan las sentencias, que las sentencias no están fundadas. En circuito Camps me podrán discutir la fundamentación, pero 1400 hojas de fundamentación escribimos. 1400 hojas. Nadie las miró, estará mirándolas en este momento casación porque tiene la obligación, pero nadie las miró. Pero sin embargo me canso de leer cartas donde dicen a fulanito se lo condenó sin pruebas. Nunca tuvimos una foto de ningún civil con una picara en la mano ni con una pistola pegándole un tiro en la cabeza a un detenido desaparecido.
Esto significa que no hay pruebas para el civil que era ministro de gobierno. Esto significa que no hay pruebas para decir que Martínez de Oz era tan... Desde la cátedra construyendo teorías dogmáticas que permitan el castigo, el juzgamiento de la macrocriminalidad, tanto del genocidio como de la macrocriminalidad que se refiere a la trata de personas y que se refiere al narcotráfico. Porque también es partícipe de trata el comisario de una seccional que tiene a 2 cuadras un prostíbulo y no lo llama. Ese también es... es partícipe de trata porque junto con el ministro tenía deberes especiales que incumplió. Entonces hay toda una teoría normativa que castiga este tipo de cosas y los castiga con la pena de la coautoría, porque hay una importante corriente que dice que son coautores. Esto se ignora absolutamente en las facultades de Derecho. Es un tema que no se toca. Por supuesto, el posgrado no hace más que reiterar estas enormes falencias, y me hablo del posgrado para después pasar al escalón superior, que son las academias nacionales, clubes de amigos. Clubes de amigos que están integrados por gente, qué sé yo, por ejemplo, Vicente Mazón, Blaquier, forman parte de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. La Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales emitió un feroz comunicado, parecía que se destruía el mundo y la República sobre todo, cuando la Corte dictó los fallos Simón y Arancibia Clavel, porque dijo: estamos resignando soberanía al hacer de la Corte un tribunal de segundo nivel con respecto a tribunales internacionales de derechos humanos. Pero no dijo nada cuando resignábamos competencias esenciales. Pero no dijo nada cuando aprobábamos leyes de inversiones extranjeras que permitían la introducción de capital especulativo sin ninguna clase de restricciones. Eso no era resignar soberanía. Y en el fondo, esta ideología hace que los jueces que leen todos los días la tribuna de doctrina se interesen exclusivamente por su sueldo, su estabilidad y su carrera. Como, por supuesto, y además, perdón, me había olvidado la exención de pago de ganancias. O sea, sueldo, jubilación, carrera y el pago de ganancias que no nos toca. Por supuesto que esto asienta el homocentrismo conservador, el desconocimiento de tratar a las víctimas, el desconocimiento de tratar a los testigos en estos megaprocesos que estamos teniendo a cabo todos los días en nuestro país, desconocen toda problemática social y fundamentalmente se cuidan entre ellos con esta protección corporativa que surge entre pares, hagan lo que hagan o hayan hecho lo que hayan hecho. Salta, Mendoza, la ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca y Jujuy son tristes ejemplos de protecciones corporativas a jueces que pero como estos individuos los defiende la nación, que es la tribuna de doctrina, y además es gente bien y yo soy medio pelo, entonces necesariamente tengo que estar dentro de ese escudo de protección corporativa. Aparte de esto, y lamentablemente, esta ideología censura. Esta ideología lleva a un muy escaso apego al trabajo. Porque fíjense ustedes, claro, porque un juez burócrata es imposible que lo eche. Nadie le va a hacer un jury a un juez y lo va a poder ganar cuando el juez no trabaje. Los jueces no trabajan. Los jueces de tribunales orales hacen poco. No quiero darle la razón a Luis Niño porque después se adelanta. Pero la cantidad de juicios abreviados es calamitosa. Los fiscales no investigan, no llevan las causas a juicio. Yo he visto fiscales de juicio que dicen tengo pánico escénico. Lo he visto, no estoy mintiendo, y entonces no van a juicio y buscan abreviar, buscan hacer cualquier cosa con las causas. Por supuesto que los fiscales, no digo yo que los fiscales tengan la culpa de la inseguridad, entre comillas, pero los fiscales realmente no llevan a cabo una tarea investigativa adecuada a su rol. Porque hay cosas mínimas que tendrían que hacer si tuvieran un mínimo apego al trabajo. Y como alguien dijo, los jueces no abandonamos nuestras poltronas.
porque estamos muy cómodos. Insisto, de ahí nadie nos puede echar. Esto cimenta sobre todo dos pilares básicos de la ideología judicial. Los jueces somos independientes. ¿Somos independientes de quién? Somos independientes del Estado y la lucha política y de esto y del otro. Pero, como dije hace un rato, si alguna corporación, alguna fundación me invita a algún congresista con el viaje pago, bueno, de golpe resulta. Fíjense qué paradoja. La Cámara de Casación sacó una con lo que el presidente dijo: los jueces tienen que trabajar. De golpe están en Chile el presidente del Consejo de la Magistratura, un juez subrogante de la Casación, el presidente de la asociación, el vicepresidente del Consejo de la Magistratura, todos están en Chile. ¿Quién trabaja? En una palabra, esto entonces de la independencia aparece así, y después viene el tema, y los jueces somos imparciales, el juez de Teles. Y entiende la imparcialidad por neutralidad afectiva, y el juez no puede ser un neutral afectivo. Pobre juez de la vida que antes no fue reo, decía Cosio. El juez tiene que estar involucrado en el proceso. Jamás puede haber en el juez ninguna clase de neutralidad afectiva. Panorama negro. ¿Y cómo se revierte con esto? Se revierte con este tipo de asociacionismo. Se revierte tomando esto como un puesto de lucha, pero comprometiendo no solo jueces, fiscales, defensores, sino justamente lo que se hace acá, todos los actores sociales. Porque con esto vamos a lograr mejoras en el sistema de selección, vamos a lograr mejoras en el sistema de nombramiento, vamos a lograr mejoras en el sistema de enjuiciamiento de los jueces que no deben ser jueces. Yo quiero, para consuelo de ustedes, decirles que hace mucho tiempo y para otra sociedad, un gran autor que era Paul Nizam decía en Arabia: enseñan la sabiduría en las revistas y escriben obras con citas y buenas razones. Entran en sociedades de sabios, convocan congresos para decidir los progresos que hizo el espíritu durante el último año y los progresos que todavía les falta hacer. Estas conmemoraciones les permiten viajar. Presentan ideas bien construidas, teorías sutilmente elaboradas sobre psicología, moral, progreso, abstracciones que resultan útiles. Son bonachones, dicen que la verdad se capta al vuelo, emiten mensajes sobre la paz y la guerra, sobre el futuro de la democracia, sobre la justicia, sobre la creación de Dios, sobre la relatividad, la serenidad y la vida del espíritu. Componen vocabularios porque entre todos han descubierto: una vez que los términos estén correctamente definidos, los problemas dejan de existir. Nos ruegan que tengamos paciencia. El mundo va a ser cambiado próximamente.